¿Cuántos vinimos a escuchar palabra de Dios? A eso venimos a este lugar, para adorar juntos, exaltar el nombre del Señor y para escuchar la voz de Dios. En una de esas conversaciones que comúnmente se hacen en la pareja, un hombre le dice a su esposa: amor, ¿recuerdas cuando estuve enfermo? Tú estabas ahí. ¿Recuerdas cuando perdí mi trabajo? Tú estabas ahí. ¿Recuerdas, amor, cuando nos fuimos de vacaciones y nos estrellamos con el carro? Tú estabas ahí. Amor, ¿recuerda cuando caímos en bancarrota y lo perdimos todo? Tú estabas ahí. Amor, es que tú siempre has estado ahí. Creo que me traes mala suerte. Lo cierto es que el ser humano siempre está pasando por problemas y dificultades. Siempre, cada persona vive atravesando situaciones difíciles. Todos hemos escuchado acerca de las últimas noticias de las cosas que han ocurrido. Terremotos en Japón, en otros lados como en el Tíbet. Todos hemos escuchado acerca de los incendios que han ocurrido en la ciudad de Los Ángeles, donde la gente lo ha perdido todo, inclusive vidas se han perdido. Lo cierto es que cosas difíciles le ocurren a comunidades y a individuos. La verdad es que siempre el ser humano, esté en la temporada que esté, joven, adulto, vive pasando por problemas. Problemas financieros, problemas en el matrimonio, problemas familiares, desempleo, enfermedades. Y es que la verdad es que ningún ser humano se perfecciona sin las pruebas y las dificultades. La buena noticia para nosotros y la buena noticia que quiero dejarles en esta mañana es que aún en medio de los problemas podemos salir vencedores. Y ese es el título de este sermón: Emproblemados, pero no derrotados. Dígale al que está a su lado: emproblemado, pero no derrotado. Podemos salir vencedores de nuestros problemas. Y por medio del Salmo capítulo 69, vamos a estar estudiando todo el Salmo, vamos a responder a la pregunta: ¿cómo salir vencedores en medio de los problemas? Y vaya conmigo, por favor, al Salmo capítulo 69 y lo leo en la NBI. Dice el versículo 1: Sálvame, Dios mío, porque las aguas me llegan hasta el cuello. Me estoy hundiendo en un pantano profundo y no tengo dónde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. Cansado estoy de pedir ayuda. Tengo reseca la garganta, mis ojos languidecen esperando la ayuda de mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Muchos son los enemigos gratuitos que se me han propuesto o que han propuesto destruirme. ¿Cómo voy a devolver lo que no me he robado? Y en primer lugar, salimos vencedores de nuestros problemas reconociendo nuestra situación. Reconociendo nuestra situación. ¿Han escuchado la expresión con el agua hasta el cuello? De hecho, el salmista lo dice: estoy con el agua hasta el cuello. Y en la cultura popular, la frase con el agua hasta el cuello se usa para describir situaciones financieras, bancarrotas, crisis financieras, alguien que está atrapado en deudas. Es una persona que tiene la sensación que está a punto de hundirse, por lo tanto provoca agobio, desesperación. No sé si a usted le ha pasado, pero en algún momento que estuvo en algún lugar y como que trató de hundirse y no tocaba piso, como que esa sensación es la que tenía el salmista. El salmista se encuentra en aguas profundas, sinónimo
de muchas calamidades. No solo está con el agua hasta el cuello, dice el texto, sino que también está como en un pantano profundo. Como lo diríamos ahorita nosotros, estaba en la inmunda. El salmista es un hombre vulnerable, pero angustiado. Su vida está en peligro, a punto de ahogarse por los problemas, la persecución y la enfermedad. Entonces el salmista reconoce su situación. Mire lo que dice el versículo 4. Más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin qué, sin motivo. Muchos son los enemigos gratuitos que me he ganado. Y termina con una pregunta. Oiga, ¿cómo voy a devolver algo que yo no me he robado? Entonces el salmista explica que su situación es sin causa aparente. ¿Se ha ganado enemigos? Porque sí. Habla del hundimiento inmerecido, del sufrimiento inmerecido. Él nada ha hecho para ganarse a sus enemigos. Y dice, oiga, no he hecho nada, pero tengo enemigos. Pero también mire lo que dice el versículo 7. Por ti yo he sufrido insultos. Mi rostro se ha cubierto de vergüenza. El celo por tu casa me consume. Sobre ti me han recaído las burlas de los que me insultan. Cuando lloro, ayuno, tengo que soportar los insultos. Por otro lado, entonces el salmista reconoce que su situación es por causa de ¿qué? De su fidelidad a Dios. Le dice, oiga, Señor, cuando estoy en ayuno, soy un hombre que está en tu presencia, recibo burlas. Está siendo perseguido por sus enemigos, mayormente por su fidelidad a Dios. Su profunda consagración le ha traído a él ¿qué? Enemigos, burla y ataques. Pero por otro lado, mire lo que dice el 5. Oh Dios, tú sabes lo insensato que he sido. No te puedo esconder mis culpas. Entonces el salmista reconoce que también su situación actual, su condición es producto también de su insensatez. O sea, de incumplir la ley de Dios y de pecar. No se han ganado eso. El salmista está emproblemado. Número 1, porque sí. Número 2, a causa de su fidelidad a Dios. Pero número 3, a causa de ¿qué? De sus consecuencias por su propio pecado. Y en medio de esta profunda y dolorosa situación, entonces el salmista experimenta el abandono, porque dice el versículo 8, soy como un extraño para mis enemigos, soy un extranjero para los hijos de mi madre. El salmista está enfrentando esta situación, estos problemas solo. Dice, mi familia me ha abandonado, soy como un extraño para mi familia. Experimenta la soledad, enfrenta situaciones de problemas totalmente solo. Fíjense que los israelitas creían que Dios es justo, y es verdad, Dios es justo. Entonces ellos pensaban que las recompensas y los castigos en esta vida debían ser proporcionales a la rectitud o a la maldad del individuo. De esta manera, si veían a alguien que prosperaba, que era bendecido, entonces ¿qué decían? El favor de Dios está con él. Pero por otro lado, si veía gente emproblemada, con dificultades, mejor dicho, decían, este no tiene el favor de Dios. ¿Por qué? Porque está viviendo las consecuencias de su pecado. Entonces su sufrimiento, si es grande, entonces su maldad era grande. De esta manera el sufrimiento se había convertido en una fuente de vergüenza. Por eso era abandonado, porque decían, este no tiene el favor de Dios, mejor hagámonos a un lado. Y lo cierto es, mis amados hermanos, es que en el presente muchas personas tienen ese concepto. ¿Por qué? Porque por un lado, si una persona es prosperada, bendecida, en victoria, es porque es una mujer, un hombre consagrado al Señor. Vea cómo prospera por su consagración. Pero por otro lado, si la persona está enferma, está en bancarrota, está en situaciones difíciles, entonces uno piensa, y a veces se piensa así, oiga, este está en pecado. Algún pecado escondido debe tener. Yo mejor me alejo. La verdad es que el sufrimiento y los problemas le llegan tarde o temprano a todas las personas. Quizá tú acabas de terminar por una situación difícil que estuviste atravesando. Otros en este momento, en esta reunión,
Están pasando por situaciones difíciles, de crisis, de enfermedad, de angustia, con el agua hasta el cuello. Muchos de nosotros estamos quizás en un periodo de sosiego, pero tarde o temprano vamos a vivir situaciones difíciles. Muchas de ellas vendrán porque sí. Muchas de ellas vendrán porque sí. Otras vendrán producto de la prueba de Dios, porque Dios al que ama disciplina, porque Dios quiere transformar nuestro carácter, porque Él quiere hacernos más como Cristo. Y otras vendrán en consecuencia ¿de qué? De nuestros pecados, de nuestras malas decisiones. El justo sufre, el injusto sufre. El justo experimenta tiempos de felicidad al igual que el injusto. El creyente que camina con el Señor va a vivir momentos de situaciones complicadas y difíciles. Nosotros no creemos en ese falso evangelio que nos dice o que se predica hoy en día. Es que si tú vienes a la fe, es que si tú te consagras a Dios, es que si tú entregas tu vida a Cristo, tú no vas a tener problemas. Vas a vivir en un cuento de hadas felices para siempre. Vas a ser rico, prosperado, bendecido y en victoria. No creemos en ese falso evangelio. Entonces usted se está preguntando, oiga, ¿y entonces para qué me consagro a Dios? ¿Y entonces para qué vengo al culto y me quedo de pie escuchando la palabra? Entonces, ¿para qué estoy en este lugar? ¿Por qué llevo una vida de fe? ¿Por qué he decidido entregar mi vida a Cristo? La diferencia es que aún en medio del agua hasta el cuello, de los problemas, de la enfermedad, la diferencia es que nosotros atravesamos eso, pero no estamos solos. Dios está con nosotros y eso sí que hace una gran diferencia. Eso sí hace una gran diferencia contra el injusto y el que camina con el Señor. Sí hay diferencia, aquel que enfrenta los problemas solo o aquel que los enfrenta con el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra victoria viene del Señor. Porque Dios es quien pelea por nosotros. Dios es quien nos levanta. Dios es quien nos ayuda. Dios es el que nos consuela, nos da las fuerzas y nuestra victoria depende solamente de Él. Sí hay una gran diferencia para aquel que ha entregado su vida a Cristo. El Señor no nos promete una vida sin problemas. Lo que sí promete es que Él va a estar con nosotros aún en medio de los problemas. Por eso el Salmo 23 dice, aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Por eso el Señor nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Por eso el Señor nos dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te negarán, cuando pases por el fuego no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. El Señor nos dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Si hay una gran diferencia, porque Dios está contigo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Si hay una gran diferencia, el Señor está contigo en medio de los problemas, de las dificultades. El Señor permanece fiel en medio de nosotros. Aunque tengamos el agua hasta el cuello, aunque estés pasando hoy por enfermedad, aunque hoy estés viviendo una situación de familia complicada y difícil, aunque hoy estés en un hospital allí escuchando esta palabra, aunque hoy vivas situaciones de abandono, de separación, donde quizás has visto también cómo tus hijos se han sumergido de pronto en la droga, yo quiero decirte, el Señor te acompaña. Aunque tu familia te haya dejado, aunque tus amigos no te ayuden, aunque tus padres te hayan abandonado, el Señor no lo hace, porque Él es fiel a su palabra y permanece con nosotros. Ese es nuestro Señor.
Y reconocer nuestra condición o nuestra situación no solo nos lleva a pensar que con el Señor estamos seguros, sino reconocer nuestra situación es que el problema va a pasar. Es que tú entiendes que esta vida se trata de Dios. Entiendes que el objetivo final de Dios en esta vida no es tu comodidad, sino desarrollar tu carácter. Entonces entiendes que tu vida no es lo único que existe, que está la eternidad. Entonces entiendes tu condición y dices, con el Señor es mejor, porque Él es el Dios de mi salvación, porque Él vendrá por nosotros y porque Jesús es suficiente para nosotros. Ese es nuestro Señor. Entonces, reconocer nuestra situación. En segundo lugar, salimos vencedores reaccionando correctamente. Diga conmigo, reaccionando correctamente. Y dice el versículo 13 del Salmo 69. Pero yo, Señor, elevo a ti una oración en el tiempo de tu buena voluntad. Por tu gran amor, oh Dios, ¿qué dice? Respóndeme. Por tu fidelidad, sálvame. Sácame del lodo. No permitas que me hunda. Líbrame de los que me odian y de las aguas profundas. No dejes que me arrastre la corriente. No permitas que me trague el abismo, ni que el foso cierre sus fauces sobre mí. Versículo 16. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu gran amor. Por tu inmensa misericordia, vuélvete hacia mí. No escondas tu rostro de tu siervo. Respóndeme pronto, que estoy angustiado. Ven a mi lado, rescátame, redímeme por causa de mis enemigos. Fíjese que a pesar de la situación tan desesperante del salmista, él ora a Dios pidiendo su ayuda. Y estos versos nos dan algunos contrastes. Fíjense que por un lado el salmista recibe la dureza de sus enemigos, pero a cambio de esa dureza de sus enemigos, él experimenta también la bondad, la ternura y la compasión de Dios. El salmista sufre afrenta, calamidad, pero por un lado Dios conoce esa afrenta y lo que está viviendo. Y el salmista aquí usa dos palabras importantes. La primera es sálvame, o sea, líbrame. Líbrame de esta carga, de esta opresión, de este peligro. Haciendo alusión a esta palabra salvación, a que solamente Dios lo puede salvar. Pero también dice redímeme, o sea, que Dios asuma la responsabilidad de pariente. Lo que significa una liberación mediante el pago de un precio de rescate. Y sabemos quién es nuestro pariente redentor. Él dice, aunque mi familia me haya abandonado, Señor, redímeme, asume la responsabilidad de pariente, sálvame, toma tú mi lugar. Y el salmista basa su oración en quién es Dios y lo que Dios puede hacer. Él pide porque confía en que Dios es todopoderoso. Él sabe lo que Dios puede hacer. Y estos versículos destacan la intensidad de la oración del salmista. Porque dice, estoy con el agua hasta el cuello, estoy cansado mi garganta de tanto gritar. Pero él sabe a quién está apelando, a un Dios de amor, de misericordia, de bondad, de fidelidad. Por eso pide su ayuda. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros reaccionando frente a los problemas? ¿Cómo reaccionas tú frente a situaciones difíciles? ¿Cómo reaccionas tú frente a problemas que te han surgido porque sí? ¿Cómo reaccionamos? Muchas veces reaccionamos con ira y nos amargamos con la gente o con la familia. Muchas veces buscamos culpables. Es que yo estoy en esta situación por culpa de esta esposa que conseguí. Por culpa de este esposo, por culpa de mi jefe que no ve lo que yo trabajo, por culpa de mis hijos que no ayudan en la casa, por culpa de este gobierno que nos tocó. También a veces reaccionamos renegando de la fe.
Oye, entonces, ¿por qué yo sigo a Dios? Vea que yo me consagro, oro, leo la palabra todos los días, voy a culto cada 8 días, asisto al grupo, pero estoy en la misma condición y a veces renegamos de la fe. Oiga, peor estar en el mundo, algunos podrían decirlo. Otros buscan refugios equivocados. Entonces, se van para la cantina, se alcoholizan, se emborrachan para desconectarse de la realidad, para ahogar las penas. Y el hombre que sufre de pronto en su matrimonio, entonces busca refugio en otra mujer, o así viceversa. Muchos de los jóvenes ante las crisis se refugian en la televisión y pasan horas y horas viendo series de televisión. Otros buscan malas amistades, malas compañías. Otros se sumergen en la droga, cosas o refugios equivocados. Muchas veces reaccionamos buscando ayudas equivocadas. Entonces vamos a San Gregorio para que nos sane. Entonces buscamos el horóscopo que nos dice para ver por qué yo estoy en esta condición y para que me diga lo que tengo que hacer. Refugios equivocados. Buscamos cosas equivocadas. O vamos a donde el espiritista para que nos lea las cartas y nos diga cuáles decisiones debo tomar. O vamos para que nos den las hierbas para bañarnos en las hierbas. Otros buscan refugios ahorita que se ha escuchado tanto en el universo, para que el universo me ilumine. Refugios equivocados, ayudas equivocadas. Otros se sumergen tanto en el problema que no ven mucho más allá. El problema y se sumergen en una profunda depresión. Lo cierto es que este salmo nos presenta la forma correcta en la que debemos reaccionar frente a los problemas. Y es que si tú y yo queremos salir vencedores frente a los problemas, tenemos que reaccionar correctamente. Y la reacción correcta que nos presenta este salmo es buscando la presencia del Señor y orándole al Señor. No busque refugios equivocados, busca al Señor. Y es acudir a Él en oración, es pidiendo su ayuda para que Él intervenga, es apelar a su amor, a su misericordia. Ahorita cantábamos la bondad de Dios, apela a esa bondad de Dios, porque el Señor es bueno, porque el Señor es misericordioso. Nuestra oración no se basa en nuestra condición, nuestra oración no se basa en el problema, nuestra oración se basa en lo grande que es Dios y lo que Él puede hacer por nosotros. Refugios correctos, la oración, buscar al Señor. En la oración demostramos de quién dependemos. Porque muchas veces ante el primer problema buscamos de una vez una solución. Entonces voy al amigo, voy al vecino, bueno, no sé. Pero a veces lo último que hacemos es orar, cuando es lo primero que debemos hacer. A.C. Dixon dijo: cuando confiamos en las organizaciones, recibimos lo que las organizaciones nos pueden dar. Cuando confiamos en la educación, recibimos lo que la educación puede dar. Cuando confiamos en la elocuencia, obtenemos lo que la elocuencia puede dar, y así. Pero cuando confiamos en la oración, cuando confiamos en Dios, obtenemos lo que Él puede lograr. Y Él puede lograrlo todo, porque tenemos a un Dios poderoso. Confiamos en el Señor. Entonces, cuando tú oras, tú le estás diciendo: Señor, yo dependo de ti. Confía que Dios te puede sanar. Confía que Dios puede traer solución a tu matrimonio difícil. Confía en que Dios te puede abrir una puerta que nadie puede cerrar. Confía en que tus hijos pueden salir de esa droga, de ese alcoholismo. Confía. Él te puede sanar de tus heridas emocionales. Y la oración trae algo también muy especial. Y es que la oración trae paz. Porque cuando nosotros oramos, ¿qué estamos haciendo? Señor, te dejamos estas cargas a ti, y Él viene y nos da su paz. Quizá la situación no cambie inmediatamente, pero sí va a cambiar nuestra manera de ver la vida, porque Dios va a traer paz. Dios va a traer paz. Cuando tú oras, el Señor va a traer paz y tranquilidad, porque Él dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no es ausencia de problemas.
La paz es la presencia de Dios en medio de los problemas. Ese es nuestro Señor, trae paz. Así que ora, ve al Señor, acude al Señor, porque Él viene y trae de su paz. Hay una ilustración, un texto muy especial que narra cuando Pedro caminó sobre el agua. Este texto está en Mateo capítulo 14, versículo 28. Y usted de pronto conoce la historia. El Señor, los discípulos van en la barca y el Señor se les aparece en medio de la noche, caminando sobre el agua. Y Pedro, muy osado, ¿cierto?, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y el Señor, ¿qué le dice? Ven, camina. Y Pedro, en su fe, empieza a caminar sobre el agua. De un momento a otro, cuando vio las olas y todo lo demás, tuvo miedo y empezó a hundirse. Y él dice una palabra ahí, en medio de hundirse. Él dice: Señor, sálvame. ¿Y qué hace el Señor? Ay, no, voy a dejarlo hundir, pues para que aprenda. ¿Qué hace el Señor? El Señor va con todo su amor, con toda su paciencia, estira su mano y lo levanta y lo saca del agua. ¿Saben que Dios hace lo mismo con nosotros? Cuando pasamos por las aguas, cuando pasamos por momentos difíciles, de angustia, de dolor, con el agua hasta el cuello, cuando sentimos ahogarnos, cuando estamos en esas situaciones tan desesperantes, si clamamos al Señor y le decimos: Señor, sálvame, Él va a acudir a ti y te va a ayudar y te va a salvar, porque Dios no te va a dejar hundir. Dios es bueno. Así es nuestro Señor. Cuando oras es levantando tus manos, y esta figura de levantar las manos es cuando, no sé, los que tienen hijos, y el bebé de pronto de 1 año, bueno más, 2 años y algo, está cansado de caminar. ¿Y qué hace? Y él solamente hace esto, y ni siquiera a veces dice nada. Levanta sus manos. Y esa acción es decir: papito, levántame. Y cuando nosotros oramos y levantamos las manos al Señor, le estamos diciendo: papito, levántame. No puedo caminar más. No puedo con esta carga. No puedo con esta situación, levántame. ¿Y qué hace el papá? Lo levanta y lo lleva en sus brazos. Así es nuestro Señor. El Señor te va a levantar, te va a llevar sobre sus brazos, porque Dios es bueno, porque te ama, porque Él es tu Padre, porque Él va a acudir a ti para salvarte. En el momento oportuno y propicio te escuché, te dice el Señor, y en el día de salvación te ayudé. Dios no llega tarde, Dios llega a tiempo y te va a salvar justo a tiempo. Cuando tú lo necesites, Él va a acudir a tu rescate. Así que derrama tu alma ante el Señor, clamando, sabiendo que Dios es bueno, que su amor es para siempre, que Él es soberano, que todo lo puede hacer y que obrará. Todos aquellos que necesitan del Señor pueden decirle: Señor, sálvame, y Él va a acudir a nuestro rescate. Y entender que su gracia es suficiente y que su amor por nosotros es suficiente. Y en tercer y último lugar, salimos vencedores de nuestros problemas renovando la adoración. Diga conmigo: renovando la adoración. Miren lo que dice el versículo 30. Con cánticos alabaré el nombre de Dios. Con acción de gracia lo exaltaré. Esa ofrenda agrada más al Señor que la de un toro o un novillo con sus cuernos y sus pezuñas. Los pobres verán esto y se alegrarán. Reanímense en ustedes los que buscan a Dios, porque el Señor oye a los necesitados y no desprecia a su pueblo cautivo. Que lo alaben los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sión y reconstruirá las ciudades de Judá. Allí se establecerá el pueblo y tomará posesión de la tierra. La heredarán los hijos de sus siervos. La habitarán los que aman su nombre. Entonces llegamos a la conclusión de este salmo, de este verso. Y aquí el salmista presenta
básicamente 3 motivos de gozo. El primero, por su propia salvación. Él está gozoso. Él sabe que Dios le ha salvado, que Dios le ha redimido, que Dios le ha ayudado. El salmista, aunque está afligido, aunque está emproblemado, él ya sabe por fe de que Dios lo va a liberar. Entonces presenta una ofrenda espontánea de adoración a Dios. Que todos, Señor, te adoren, te exalten. Precisamente porque el salmista quiere agradar a Dios y sabe que la adoración es mucho más gratificante para el Señor que los sacrificios. En segundo lugar, el salmista presenta el gozo porque sabe que su salvación, la que él ha recibido, es testimonio para otros. Porque él dice, oiga, juntos, miren lo que el Señor ha hecho. El salmista no puede esconder su espíritu evangelizador, porque él sabe que a través de su adoración, de lo que el Señor ha hecho con su vida, otros van a ver lo que el Señor ha hecho y van a alabar el nombre de Dios por lo que él ha hecho en su vida. Entonces dice, oiga, podemos alegrarnos por esta salvación, otros se van a alegrar, otros van a adorar al Señor. Y lo tercero es que presenta la adoración por la construcción de Sión, dice el versículo 35. Y este versículo hace referencia a la reedificación de Judá. Algunos creen que este texto fue adherido posteriormente. Pero esta estrofa final indica un tiempo donde el pueblo de Israel estuvo cautivo. Pero el salmista está seguro de que el pueblo regresará a la tierra que Dios le prometió, porque Dios cumple lo que ha prometido. El salmo empieza con un profundo clamor de angustia, pero el salmo termina en alabanza a Dios. Y es que si nosotros queremos salir vencedores de nuestros problemas, tenemos que renovar nuestra adoración a Dios. Que en vez de quejarnos tanto, que en vez de murmurar tanto por las situaciones difíciles que nos abruman, adoremos en nombre de Dios. Que estemos gozosos sabiendo que Dios obrará, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que en nosotros se produzca una ofrenda de adoración espontánea y que nuestra familia lo vea, que nuestros amigos lo vean y que por esa adoración que tú presentas a Dios, aún en medio de los problemas, ellos también decidan adorar al Señor. Y todos sabemos que la adoración es mucho más que cantar. La adoración se demuestra con acciones. La adoración se demuestra con palabras de agradecimiento a Dios. Alguien dijo, la oración no es la música que cantas, es la vida que llevas cuando la música deja de sonar. Quizá hoy tengas que pedirle perdón a Dios porque no has adorado a Dios. Que ante los problemas que has tenido que atravesar, tu reacción ha sido negativa, tu reacción ha sido desconfianza. Otros por esa causa han dejado el evangelio, se han apartado del Señor. Entonces en los momentos en que estamos bien, entonces sí adoramos, sí buscamos al Señor, sí vamos a la iglesia. Pero en los momentos que no, ¿qué hacemos? Nos alejamos del Señor. Eso no es adoración. Por encima de las dificultades, por encima de los problemas, por encima de cada situación, agradécele a Dios, adora a Dios, porque el Señor ahí se va a glorificar. En un corazón que adora, en un corazón que ve la vida como Dios quiere que la veamos, de adoración al Señor. Por eso el salmista también en un salmo dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué dice más? En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán que los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y de todos mis temores me libró. Renueva tu adoración al Señor cada día. Matthew Henry, un comentarista bíblico, una vez fue atracado. Y en ese atraco le quitaron todo lo que él llevaba en sus bolsillos. Y él posteriormente escribió en su diario las siguientes palabras. Él dijo, sea yo agradecido y un adorador. Primero, porque nunca antes me
me habían sido atracados. Lo segundo, porque solamente me quitaron el dinero y no la vida. Lo tercero es que si me hubieran quitado todo, no sería mayor cosa. Y cuarto, porque yo fui la víctima de los ladrones y no el ladrón yo mismo. Y es que la actitud correcta es adorar al Señor y agradecerle independientemente de las situaciones. Concéntrate en lo bueno que Dios ha sido contigo, porque para cuánto Dios ha sido bueno. Entonces concéntrate en que Dios ha sido bueno, ha sido maravilloso, ha sido misericordioso, te tiene aquí, te ha dado la vida, una vivienda, un trabajo. Concéntrate en lo bueno que Dios ha hecho contigo. Ese es nuestro Señor. Y finalmente, este salmo hace alusión a la persona de Cristo. No leímos todo el salmo de corrido, pero fíjense en lo que dice el versículo 9. El celo por tu casa me consume. Sobre mí han recaído las burlas de los que me insultan. Y este versículo se aplica a Jesús cuando Él fue a limpiar el templo de los cambistas. Y al hacerlo, ¿qué le trajo a Él? Enemigos. Burlas, recayó sobre él, los que los insultan, lo aborrecieron. Y fíjense lo que dice el versículo 21 del Salmo. En mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed me dieron vinagre. Entonces, ¿a dónde nos lleva? A la crucifixión. Me dieron a beber vinagre. Se convierte en una realidad cuando Jesucristo ofreció su vida y Él dijo, tengo sed, y le dieron vinagre. Pero Él respondió con compasión, con amor, ante la crueldad de sus enemigos. Cristo sufrió las burlas, el rechazo, el odio de la gente a causa de su fe, a causa de su justicia. Y aún en medio del sufrimiento, Jesús demostró su dependencia de Dios. Jesús enfrentó también, como tú y yo, el sufrimiento, los problemas y el dolor. Ahora Jesús se ofrece como nuestra ayuda. Él dice, en los momentos difíciles, yo que salí vencedor, voy a hacerte a ti más que vencedor. Ese mismo Jesús que triunfó estando en esta vida, nos dice hoy, yo te voy a ayudar a que puedas vencer tus problemas. Las batallas vienen a diario, pero Jesús nos da la victoria. Los problemas vendrán a diario, pero debemos concentrarnos en la persona de Cristo que nos da la victoria. De Él es nuestra victoria. Hay un texto en Romanos capítulo 8 que a mí me ha marcado mucho. Cuando murió mi papá, el Señor ratificó esta palabra en mi corazón. Y dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tus problemas, las dificultades, las luchas, las tribulaciones que tú pasas no son porque Dios no te ame. Él te ama a pesar de ello, y en medio de ello te mostrará su amor y su misericordia. El problema no te va a matar. Ese problema no te va a matar porque el Señor está contigo y por Él somos más que vencedores. Por Él somos más que vencedores. Así que tú y yo podemos decir, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es que en cada situación confía en el Señor y con su ayuda saldrás vencedor.
¿Qué vamos a hacer con la palabra que hoy hemos escuchado? ¿Cómo vas a responderle hoy al Señor? Quizá muchos de los que estamos aquí tenemos que pedirle perdón al Señor porque no hemos reaccionado correctamente a los problemas. No has confiado en Dios, te has amargado, has dejado al Señor, has dejado la iglesia, tantas cosas. Has culpado a otros, has culpado a tu familia. Posiblemente ante los problemas te has dado por vencido, porque dices, oiga, yo ya me acostumbré a esto. Yo creo que mi matrimonio nunca va a cambiar. Yo creo que mis hijos nunca van a salir de la droga. Yo creo que esta situación no va a cambiar. Y te has acostumbrado a vivir de esa manera, te has acostumbrado a vivir así. Quizá muchos de los que estamos aquí hemos buscado ayudas equivocadas y producto de ir a esas ayudas equivocadas nos ha traído más problemas. Quizá te has sumergido tanto en el problema que has caído en depresión y has ignorado al Señor y te has sumergido en ese problema. Muchas veces ante los problemas te alejaste del Señor. Quizá hoy muchos de los que estamos aquí están atravesando por problemas, pero confía en que Dios te va a ayudar. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies y oramos al Señor? Y allí tú vas a evaluarte. Cierra allí tus ojos y medita en esta palabra. Si esos problemas que estás viviendo hoy son productos de tu insensatez, porque has pecado, porque has fallado, porque has buscado soluciones equivocadas y tengas que hoy pedirle perdón al Señor, díselo, Señor, perdóname. Quizás muchos hoy tengan que pedirle perdón al Señor porque van y vuelven en la fe, van y vuelven y se la viven así. ¿Por qué? Porque no han aprendido a afrontar los momentos de dolor. Quizá hoy tú debas pedirle perdón al Señor porque ante los problemas tú no has confiado en Él, no has orado, no has buscado su rostro. Has decidido confiar más en otros que en el Señor. Quizás muchos han caído también en situaciones de crisis aún más profunda por buscar los medios equivocados, decisiones incorrectas y tú tengas que pedirle perdón al Señor. ¿Qué tal si tú levantas tus manos y le dices al Señor, Señor, ayúdame a enfrentar los problemas correctamente? Yo creo en que tú me haces más que vencedor. Yo creo que tú estás a cargo de mí, Señor, que a ti nada te queda grande. Y si hoy estás atravesando por dificultades, enfermedades, dolor, dile, Señor, ven a mi ayuda, ayúdame por favor, porque no puedo más. Ayúdame, sáname, libérame, ayúdame, líbrame del mal, Señor. Que tú le puedas decir, Señor, trae sanidad sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mi área financiera. Señor, ven y gobierna tú. Señor, ven y dirige tú. Señor, yo confío en ti. Dile al Señor, Señor, yo confío en ti. Este problema no me matará. Esta situación no me acabará porque tú me das la victoria, Señor. Que puedas decirle, Señor, dame paz, dame paz. Si hoy estás desesperado, si hoy estás angustiado, dile, Señor, dame paz, por favor, dame paz, porque no puedo más, dame paz. Señor, nosotros confiamos en ti. Levanta tus manos y dile, Señor, yo confío en ti. Tú eres mi Padre, levántame, Jesús, levántame, oh Dios, levántame. Llévame en tus brazos, ayúdame, guíame. Y permite que mi vida, Señor, te honre a ti. Yo confío en ti. Yo confío en ti, Señor.